Se recomienda discreción al espectador. El contenido que estás a punto de escuchar es de carácter exclusivamente educativo y de entretenimiento. Lo que aquí se relata está basado en testimonios públicos, reportes de prensa y reconstrucciones narrativas. Cada palabra ha sido documentada en una sala federal. Lo que vas a oír no es una película, aunque parezca una. Es real, y acaba de suceder. Última hora. Eddie Murphy, uno de los íconos más grandes de la comedia y el cine, se presentó sorpresivamente a testificar en el juicio contra Sean Diddy Combs. Nadie, ni los fiscales, ni los medios, ni siquiera los equipos legales, sabían que Murphy subiría al estrado. Lo hizo sin previo aviso. Ingresó por una puerta lateral. Vestía impecable. Y sus ojos, aunque tranquilos, arrastraban algo que ninguna cámara de Hollywood había captado jamás, la verdad que llevaba años callando. Cuando tomó asiento en el estrado y el juez le pidió que dijera su nombre para el registro, lo hizo sin levantar la voz. Luego ajustó el micrófono y dijo una sola frase que cambió por completo la atmósfera del tribunal: me fui de Hollywood porque vi demasiado, y porque no podía dejar de verlo. No gritó. No dramatizó. No necesitaba hacerlo. Cada palabra caía como plomo en la sala. El jurado se inclinó hacia adelante. Diddy dejó de moverse. Y los reporteros soltaron los bolígrafos. Eddie comenzó relatando cómo en 2006 vivía un renacimiento artístico. Le llovían ofertas. Estudios enteros hablaban de premiarlo otra vez. No me faltaba trabajo, dijo. Era como si volviera a tener 20 años. Fue entonces cuando una llamada cambió su rumbo. Un productor conocido le invitó a una reunión informal en una mansión de las colinas de Hollywood. Sin cámaras, sin teléfonos. Solo los que estaban invitados de verdad. Todos sabían qué significaban esas fiestas, oportunidades, conexiones, promesas. Pero también, secretos. Al llegar, lo recibió un sistema de seguridad más propio de una agencia de inteligencia que de una casa privada. Portón de hierro, escaneo biométrico, ballet vestidos iguales, silencio absoluto. Le entregaron una tarjeta con una sola frase: esta noche, sé quién realmente eres. Esa frase no era una bienvenida. Era una advertencia. Dentro, la energía no era de fiesta. No había música. No había risas. Solo murmullos. Miradas. Una tensión invisible, como si algo invisible estuviera juzgando a todos. Eddie reconoció a varios rostros famosos. Algunos actores con los que había trabajado. Otros que jamás iban a fiestas. Pero no estaban relajados. Estaban atentos. Controlados. Como si estuvieran cumpliendo un rito más que disfrutando un evento. Fue entonces cuando lo vio. Diddy se le acercó por detrás, lo saludó como si fueran hermanos de toda la vida, y le dijo al oído: hermano, ya era hora de que volvieras a casa. No hablaba de Los Ángeles. No hablaba de Hollywood. Hablaba de otra cosa. De algo mucho más oscuro. Diddy lo tomó del hombro y comenzó a pasearlo por la mansión. Le iba señalando invitados y decía cosas como: ese acaba de aprobar una película de 200 millones. Ese otro ahora hace lo que yo diga. No eran comentarios de orgullo. Eran declaraciones de dominio. Luego lo llevó hasta una gruesa puerta de madera y, sin dejar de sonreír, le dijo: aquí es donde se toman las decisiones. ¿Quieres seguir siendo gracioso y pobre, o quieres subir de nivel? Eddie intentó reír. Pensó que era una broma de esas que abundan entre actores. Pero Diddy no reía. Esperaba una respuesta real. Fue entonces cuando Murphy notó algo más. Desde la rendija de la puerta entreabierta, se veía un trípode con una cámara encendida. No estaba oculta. Estaba ahí, como advertencia. Como testigo. Como prueba. Dentro, gente entraba nerviosa y salía con dos tipos de rostros. Unos sonriendo como si acabaran de firmar el contrato de sus vidas, otros, vacíos como si hubieran dejado algo atrás. Eddie no entró. Fingió que iba por una bebida. Pero su cuerpo ya le gritaba que saliera de ahí. Afuera, una mujer lo interceptó. Le ofreció una bebida y le dijo con una sonrisa que no era humana: ¿aún no has terminado, verdad? Nadie se va antes de la experiencia. Esa palabra se le quedó grabada: experiencia. Volvió al salón. Lo que vio a continuación lo persiguió durante años. A varios invitados se les pidió que pasaran a otra habitación. Entre ellos, una estrella de acción muy reconocida. Al principio, Eddie dudó en revelar el nombre. Pero cuando el fiscal le insistió, lo dijo: Dwayne Johnson. La sala entera quedó en silencio. En esa habitación, las luces eran bajas,
las cortinas de terciopelo, la mesa larga cubierta de velas. En las bandejas de plata había cerebros de mono crudos, todavía humeantes. Eddie contó que Didi, desde la cabecera de la mesa, dijo: «La grandeza no sale barata. ¿Quieren dominar Hollywood? Demuéstrenmelo». Luego, mirando directamente a Johnson, agregó: «Vamos, Rock. Si te comes eso, el papel es tuyo». Johnson dudó, miró a su alrededor, y lo hizo. El aplauso de Didi fue lento, como de un padre orgulloso. «Eso es lo que quiero ver», dijo. Luego volvió su mirada hacia los demás invitados. «¿Quién sigue?» Eddie congelado. Lo único que buscaba en ese momento era la salida. Pero antes de moverse, Didi se le acercó y le dijo en voz baja: «Listo, predicador». Murphy lo miró y respondió: «No vine aquí para esto». Y Didi, con una calma escalofriante, le susurró: «Entonces, ¿para qué viniste?». Eddie no respondió. Solo se marchó. No corriendo. No gritando. Con determinación. Con cada paso, sentía que dejaba atrás más que una fiesta. Dejaba atrás una versión de Hollywood que nadie se atrevía a nombrar. Y eso fue apenas el principio. Porque al salir, Eddie no solo cerró la puerta de esa casa. También empezó a cerrar la puerta de su carrera sin saberlo. No lo despidieron. No lo cancelaron. Simplemente, dejaron de llamarlo. Tras ese segundo bloque, la sala entera seguía en silencio. Cada palabra de Eddie Murphy se sentía como una confesión colectiva que nadie se había atrevido a hacer antes. Pero ahora, con el juicio en marcha, las máscaras estaban cayendo, no solo las de Didi, sino las de toda una estructura que por décadas había permanecido intocable. Eddie relató que tras aquella noche en la mansión, algo en él se rompió. No por lo que le habían hecho, sino por lo que había visto. Personas brillantes, algunos de sus ídolos, transformados en piezas de un juego macabro donde la ambición valía más que la dignidad. No eran fiestas. Eran pruebas. Y las pasaban quienes estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, sin mirar atrás. Confesó que durante años se preguntó si debió haber hecho más. Si pudo sacar a alguien de esa casa. Si quedarse callado lo hizo cómplice. Me preguntaba si debía haber empujado esa puerta, gritado, interrumpido el ritual. Pero sabía que si lo hacía, no solo me destruirían a mí. También pondría en riesgo a mi familia. Dijo que encontró refugio en su fe. En las risas de sus hijos al otro lado de la casa. En las oraciones sin respuesta que lanzaba cada noche al cielo, preguntando no por qué, sino cuándo. ¿Cuándo el mundo escucharía? ¿Cuándo la verdad valdría más que los contratos? Nunca escribió un libro. Nunca hizo entrevistas contando todo. Porque los micrófonos están en manos de quienes también tienen los secretos, explicó. Pero ahora, por primera vez, estaba frente a un jurado. Bajo juramento. Sin necesidad de aplausos ni guión. Solo con la verdad. El fiscal le preguntó qué era lo más difícil de todo. Eddie no titubeó, ver cómo el sistema premia a quien obedece, no a quien crea. Hollywood no recompensa el talento. Recompensa la sumisión. Y agregó: cuando dejas de asentir, de fingir, de reírte de los chistes equivocados, te encuentras del otro lado. Afuera. Viendo cómo todo sigue, sin ti. Relató que durante años vio cómo el sistema se sostenía sobre el miedo. Nadie quería quedarse sin trabajo. Nadie quería ser el siguiente que desaparece. Así que todos, hasta los que no participaban en los rituales, guardaban silencio. A veces no hace falta hacer el mal. Solo basta con mirar hacia otro lado. Y eso, dijo, lo entendió demasiado tarde. Contó que durante una reunión, años después, alguien le preguntó directamente si había estado en la experiencia. Cuando dijo que no, el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier juicio. Desde ese día, nadie más le volvió a llamar. Lo más escalofriante vino después. ¿Creen que Didi operaba solo?, preguntó Eddie. No. Tenía ayuda. Tenía cobertura. Tenía toda una red de personas que sabían lo que pasaba, y no dijeron nada. Miró al jurado. Esto no se trata de una fiesta en 2006. Se trata de todo lo que se ha escondido desde entonces. De cuántas carreras se construyeron sobre el silencio, y cuántas se destruyeron por decir la verdad. Dijo que la industria es experta en disfrazar el castigo. No te acusan. No te expulsan. Solo dejan de verte. Y así, poco a poco, te borran. No necesitas cometer un crimen para desaparecer. Solo necesitas decir que no. Luego, con la voz más baja pero cargada de peso, contó que durante muchos años,
Cada vez que veía a alguien triunfar tras asistir a esas fiestas, se preguntaba si valía la pena el precio. Y siempre me respondía lo mismo, no. Porque yo quiero mirar a mis hijos, a mí mismo, y no sentir vergüenza. La sala no respiraba. Nadie tosía. Nadie escribía. Solo escuchaban. Entonces el fiscal hizo la pregunta que todos estaban esperando. Señor Murphy, ¿qué le diría hoy al público que aún cree que todo esto son exageraciones? Eddie sostuvo la mirada del fiscal. Miró al jurado. Y luego dijo. Que lo entiendo. Que también quise creer eso durante mucho tiempo. Porque aceptar la verdad, duele más que negarla. Pero les prometo algo, no tienen idea de cuánto cuesta el silencio. Porque mientras más lo mantienes, más te consume. Y cuando por fin te atreves a hablar, ya no lo haces por ti. Lo haces por los que vienen detrás. Y entonces soltó una frase que heló a todos. No protejan la mentira bonita. Dejen que la verdad sea fea. En ese momento, se puso de pie. El juez lo despidió. La sala entera lo siguió con la mirada. Algunos incluso se levantaron. No por protocolo. Por respeto. Eddie Murphy, el hombre que hizo reír a millones, acababa de entregar el testimonio más serio, valiente y devastador de su vida. Y con él, quizás, cambió todo. Días después, cuando las redes sociales estallaban con fragmentos de su testimonio, Eddie Murphy decidió no decir una sola palabra más fuera de la corte. No dio entrevistas. No aceptó portadas. No publicó comunicados. Ya lo había dicho todo donde más importaba, bajo juramento. Pero el eco de sus palabras no dejó de sonar. Lo que antes era un murmullo de sospecha se convirtió en un rugido de preguntas que ya no podían ignorarse. Mientras tanto, los medios intentaban desmenuzar cada detalle de lo dicho por Eddie. Algunos lo llamaban valiente. Otros, oportunista. Pero lo que nadie podía negar era que su historia había puesto rostro y voz a un sistema que durante décadas se había escudado en contratos, fama y luces brillantes. Y ahora, esas luces ya no cegaban, ahora iluminaban. Lo más impactante fue cuando comenzaron a salir a la luz nuevos testimonios. Personas que antes tenían miedo ahora se sentían acompañadas. Algunos empezaron a contar sus propias experiencias, otros simplemente confirmaban que lo que Eddie había descrito era más común de lo que se creía. Lo suyo no fue un caso aislado. Fue solo el primero en hablarlo en voz alta, en un lugar donde las consecuencias ya no podían silenciarlo. Eddie, por su parte, se mantuvo en silencio, refugiado en su familia, con la mirada tranquila de quien por fin dejó de cargar con un secreto. Sus hijos, ya adultos, le dijeron que ahora lo entendían todo. Que por fin sabían por qué su padre, en el punto más alto de su carrera, se había alejado sin explicación. Y Eddie solo les respondió, preferí perder fama que perder el alma. En entrevistas posteriores, varios productores comenzaron a hablar bajo condición de anonimato. Confirmaron que sí existe una lista negra. Que sí hay personas que simplemente desaparecen de las oportunidades sin que nadie lo diga en voz alta. No es que alguien dé una orden. Es más sutil que eso. Solo empiezas a recibir silencios. Tu nombre ya no aparece en las juntas. Nadie te menciona. Nadie quiere arriesgar su lugar por el tuyo. Y entonces se repitió una frase que Eddie había dicho frente al jurado, no necesitas vender tu alma en Hollywood. Pero si no lo haces, convencerán a todos de que nunca la tuviste. Esa frase se volvió tendencia mundial. Miles de actores, músicos, artistas emergentes comenzaron a compartirla como un grito de identidad. Como una advertencia. Como un acto de liberación. Pero mientras la opinión pública debatía, analizaba y dividía opiniones, una verdad seguía flotando sobre todo. Las personas poderosas señaladas por Eddie no dijeron nada. Ni una palabra. Ni una demanda. Ni un desmentido contundente. Solo silencio. Y en ese silencio, muchos vieron confirmación. En una de las últimas jornadas del juicio, el fiscal volvió a referirse al testimonio de Murphy como un punto de quiebre. Dijo que había sido más que un relato. Que había sido una llave. Una grieta en el muro. Algo que no se podía reparar con dinero, ni ocultar con abogados. Las verdades más fuertes no se gritan, dijo el fiscal. Se cuentan despacio, como lo hizo el señor Murphy. Y esa calma es lo que las hace imposibles de ignorar. Eddie no volvió al estrado. Ya no lo necesitaba. Su voz había quedado grabada en cada rincón de esa sala. Pero su presencia seguía allí. En los rostros de quienes se animaron a hablar después. En los que dejaron de tener miedo. En los que por primera vez sintieron que la verdad
tenía una oportunidad. En una conversación privada con su terapeuta, Eddie, según filtraron fuentes cercanas, dijo algo que resume todo lo que este caso dejó al descubierto: lo más difícil no fue salir de esa casa. Fue vivir sabiendo que otros seguían entrando. Y ese es, quizás, el verdadero mensaje. No se trata solo de un escándalo. No se trata solo de una celebridad contra otra. Se trata de cuántas voces fueron silenciadas. Cuántas carreras arruinadas. Cuántas vidas rotas en nombre del éxito. Hollywood no es solo luces, premios y portadas. También tiene rincones oscuros. Rincones que durante años nadie quiso ver. Hasta ahora. Porque hay momentos en los que el silencio ya no es una opción. Momentos donde la verdad, por muy dolorosa que sea, necesita hablar. Y cuando lo hace, nadie vuelve a mirar igual. Aunque el juicio aún continúa, y el veredicto final no ha sido dictado, una cosa es segura: el testimonio de Eddie Murphy no solo desnudó una de las caras más turbias de Hollywood, también marcó un antes y un después en cómo el público ve a sus ídolos, cómo la industria se protege a sí misma y qué tan lejos están dispuestos algunos a llegar, por poder. La frase final que pronunció antes de abandonar la corte no apareció en los titulares, pero quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Con voz serena, firme y ya sin necesidad de micrófono, Eddie miró a la defensa, luego al jurado, y dijo: no estoy aquí para destruir imperios. Estoy aquí para recordarle al mundo que el alma humana no tiene precio. Y entonces se fue. Caminando sin mirar atrás, como lo hizo aquella noche en 2006. Pero esta vez, no huyendo del horror. Esta vez, caminaba hacia su propia redención. Diddy, sentado, no pronunció una sola palabra. Su equipo legal solicitó un receso. La corte fue suspendida. Y lo único que quedó en la sala fue el eco de lo que ya no podía ser ignorado. Horas después, los medios no hablaban de películas, ni de conciertos, ni de premios. Hablaban de listas negras, de rituales, de favores oscuros. Hablaban de lo que todos habían callado durante años. Y lo hacían no porque quisieran justicia, sino porque por fin, alguien había contado una historia que el mundo estaba listo para escuchar. Y esa historia, como muchas grandes verdades, no necesita adornos. Solo necesita valor. Así que la próxima vez que mires una alfombra roja, una portada de revista, un gran anuncio de casting, recuerda algo: no todo lo que brilla es oro. A veces, es el reflejo de algo que nunca debió salir de la sombra. Porque en Hollywood, la fama es solo un disfraz. Y la verdadera pregunta es: ¿a cuántos han tenido que desaparecer para que otros brillen? Suscríbete para más historias reales que desafían lo que creías saber. Y si alguna vez has sentido que algo no cuadra con el mundo del espectáculo, tal vez no estés tan equivocado.